tal? Buenas tardes, bienvenidos a la zona metropolitana de Guadalajara, que el día de hoy tenemos un programa especial, transmisión especial. Ya saben que nuestro programa se transmite los miércoles, pero no podía la Fundación Dialoga Bahía quedarse callado ante estos temas que están sucediendo en la educación, porque todos sabemos que la educación es el pilar, o debería de ser el pilar, de donde nace el ciudadano, donde evoluciona, donde crece y donde se da la convivencia, donde se entreteje, que llaman el tejido social, la redundancia. Y por eso nos atrevimos a transmitir hoy, viernes, 7 de la noche. No lo podíamos dejar para el miércoles porque se iba a retrasar mucho el tema. Ahorita queremos saber qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, y afortunadamente respondieron dos ganitas de temas. Sí, vamos. Muchas gracias, maestros, a los dos. Tenemos, primero voy a presentar a las damas. Tenemos a la maestra Lorena Cosío, que ya nos ha acompañado en nuestras transmisiones. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Y pues es un tema muy candente, se ha puesto la semana muy candente, pero es un tema muy interesante. Y para quienes hemos vivido y hemos sido formados por maestros, hemos estudiado, hemos ido a la carrera de magisterio y toda la vida de nuestro celeste, creo que no podríamos dejar que los ciudadanos tengan tantas horas en las que estamos teniendo con los libros de texto. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la oportunidad de expresar nuestro sentir y lo que pensamos acerca de eso. Y también tenemos de invitado al maestro Flavio Humberto Bernal Quesada. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos das como maestros, como personas que hemos, como dice Lorena, hemos transitado desde nuestros padres, nuestros compañeros, toda una vida en el magisterio, y que hoy, frente al desafío de la formación de las nuevas generaciones, pues estamos aquí para platicar sobre el tema muy importante de una herramienta como lo es el libro de texto, que tiene mucho de profundidad, que tiene mucho de historia, pero que también tiene que ver con el futuro de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de este país. Y sí, el título del programa de hoy es ¿qué pasa con los libros de texto gratuitos? Maestro Ausencio de la Rosa, muchas gracias, como siempre, presidente de nuestra fundación, que está atento ante las necesidades sociales de escuchar a los expertos hablando de estos temas. Primero que nada, y yo estaba escuchando que los maestros nos quieren hablar y nos quieren dar un breve antecedente, porque hasta yo ignoro cómo es que nace el libro de texto, iniciativa, decreto, qué fue lo que pasó. ¿Quién habla de los dos primero? Creo que nos ha tocado por ser generación donde nacen los libros de texto. También recordarles a los jóvenes que dan por hecho muchas cosas, dan por hecho que las instituciones existen desde siempre y no saben que nacen de una necesidad muy grande de que México esté alfabetizado primeramente. Estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de que solo pueden tener acceso a los libros aquellos padres que tienen posibilidades de comprar lo que hay, bueno o malo. Y estamos hablando de personas que en su momento ven esta necesidad, de la necesidad muy fuerte de una política pública que nos lleve a tener un libro de texto gratuito y que sea para todos los mexicanos. Estamos hablando de personajes tan grandes que quizá en estos momentos se nos existieron y te dieron pie
a lo que hoy gozamos. No sé qué piensas, la verdad. Sí. El nacimiento del libro de texto tiene como todo, viene de una crisis. Viene una de las crisis que tuvimos en el país a partir fue la Revolución Mexicana, la lucha entre la Iglesia y el Estado por el dominio de la educación, por el predominio de la educación, el que el Estado haya puesto énfasis en la educación, en la alfabetización después de la Revolución Mexicana, la lucha que tuvimos los mexicanos en la época de los años 30 con la educación socialista, que fue muy controvertida en la época, que fue muy controvertida y que polarizó a los mexicanos, el movimiento cristero. Todo esto llega a un clímax en el periodo del presidente López Mateos. Si mal no recuerdo, 12 de febrero de 1959 crean la CONALITEP bajo 3 premisas que el presidente López Mateos estableció. Primero, el enfrentamiento y el encono que había entre la Iglesia y el Estado por el tema educativo, por el derecho de quién educaba, quién formaba y cuál era quiénes estaban con los libros de texto en ese entonces, que eran las editoriales, que era un enfrentamiento muy fuerte, también porque los libros en ese entonces eran carísimos, era una lista de libros, eran caros y solamente el maestro decía, pues estos son los que yo necesito y los compraba el padre de familia. Y tercero, establecer una política pública que al día de hoy se reparten 200 millones de libros para 25 millones de jóvenes, niñas, niños y jóvenes. Es decir, una política pública que ha funcionado y que permitiría entonces, con este libro de texto, homogeneizar todo el conocimiento y que no se convirtiera en un negocio, sino que a partir de ello el gobierno fuera estableciendo los programas, los planes y los contenidos para una educación nacional, para la formación de un ciudadano mexicano íntegro, plural, democrático, con conocimientos científicos, que en ese entonces se buscaba, y que le permitiera al país salir adelante como fue el boom que tuvo. Y a partir de ello, empezaron a haber diferentes reformas educativas, que tú recordarás, del 60, del nacimiento del libro de texto. La primera reforma viene en 1973 con Luis Echeverría. Y nos toca, a mí en lo personal, como alumna de sexto grado, aquel cambio de letras. Ya no es de letra palme, ahora es la letra script. Y bueno, yo les platico, mi letra es los libros de las dos. Pero nos ha tocado cada cambio con una planificación anterior al desarrollo de los libros. Creo que ese es el problema actual. ¿Qué hay detrás de estos libros que están tan en la boca de la gente? No hay una planeación, se nos esconde un poquito la información. Y eso es lo que te causa duda. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Cuando todo lo que se pueda hacer por la educación debe ser pensando primero en los niños. Eso es. Y nos han tocado muchas reformas. ¿Por qué? Porque los libros de texto, que es esta arma tan indispensable para el maestro, son un recurso, porque ya hoy hay una variedad infinita de recursos para el maestro. Pero debe ser planificada, debe estar estructurada, debe tener la perspectiva. Debemos pensar siempre en el mejoramiento de la educación de los niños. Pues sí, yo considero que la educación tiene que ser perfeccionada cada vez y se va adecuando a la actualidad. Sabemos que no solamente este libro del texto estamos hablando de que tiene errores de cálculo, que tiene matemáticas, errores, dicen que también cuando te ponen los códigos de QR para localizar información, no te están dirigiendo bien y más que nada errores
que no deberían de haberse pasado de un filtro como la fecha de nacimiento de los cuales. Pero los libros de texto se nos dejan un poquito aparte, ¿no? O sea, es una condición al libro de texto. ¿Cómo nace? Porque también sabemos que la evolución ha sido tal que antes teníamos libros de texto solamente en primaria. Ahora ya tenemos libros de texto gratuitos para escolar y secundaria. Sí, es que es correcto. Es correcto, y como docentes de educación básica nos correspondió el momento en que nos citaban para revisar los textos que nos ofrecían las diferentes editoriales. Depende de la materia que tú impartías, te daban a escoger, y tú en el consejo técnico revisabas el libro, veías cuál era el idóneo para tu grupo o en ese año lo que ibas a impartir. Y no es de hace mucho. Los libros de secundaria a los papás correspondió comprarlos hasta hace 93. Estamos hablando de 93. Estamos hablando de 30 años. Pero les digo que damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que existían los libros de texto, que ha sido fácil. Para México nada ha sido fácil. Y todo se ha logrado con mucho trabajo. Y que hemos transitado, durante todas estas épocas, hemos transitado por diferentes métodos para la enseñanza. Métodos. Ya le quité la porque seguimos en el sistema de competencia, ¿no? O ya en el sistema de competencias, a pesar de que el modelo es la nueva escuela mexicana. Bueno, hoy el modelo es más, está mostrándolo más comunitario. Si hoy hablamos de una interdisciplinaridad dentro de todo, de 4 campos formativos. Okay. 4 campos formativos en donde el maestro va a desarrollar proyectos, que no es nuevo, que no es nuevo. Sin embargo, esto no es la discusión. La discusión está en el contenido de los libros, ¿sí? Y la trascendencia de los libros para la niñez y la juventud. ¿Qué es lo que queremos? El libro es la parte más democrática que va a tener un niño, a lo mejor, porque es lo único que va a tener en la sierra o en poblaciones alejadas. Va a ser su única herramienta, pero también va a ser una parte que le va a permitir conocer el mundo. Hoy lo que requerimos, lo que la sociedad o grupos o personas más interesadas en la educación, es que estas generaciones, al igual que anteriores, serán generaciones que estén insertadas en un mundo global. Hoy nos interpela la inteligencia artificial. Y si nosotros no enseñamos al niño a pensar, a razonar, a partir del conocimiento de las matemáticas, ¿cómo queremos programadores? ¿Cómo queremos ingenieros? ¿Cómo queremos ingenieros en robótica? ¿Cómo pensar en robótica? ¿Cómo pensar en ingenieros en programación? Que son las carreras que vienen en el futuro y que ya están en este momento. Entonces, en los contenidos es lo fundamental. O sea, queremos o se busca, o el padre de familia quiere que la escuela pública persista, que el libro del texto persista, pero al mismo tiempo quieren contenidos que tengan el peso para la formación de esa niña, de ese niño. Y bueno, los libros traen errores, como todo. Los libros traen cuestiones que están causando polémicas, pero al mismo tiempo son perfectibles. Pero también requieren de la participación de expertos. Requiere la participación de padres de familia, requiere la participación de cámaras empresariales. ¿Qué están pensando los empresarios? Coparmex ya lo dijo, le preocupa. La Cámara de Industriales, ¿qué están pensando en la formación de esos jóvenes que en algún momento van a ir a trabajar o al sector público o al sector privado, o a autoemplearse en el sector privado, o a generar empresa o a generar negocio, o a tener un trabajo dentro de la iniciativa privada.
o también en algún momento insertarse en empresas globales. Yo entiendo que los libros de texto pues no se hacen por cierto periodo, ¿no? Por decirlo así, ¿cuál fue la última publicación de un libro de texto? O si también cada año. Las últimas modificaciones se hacen a partir de los planes y programas de estudio. La última modificación que se hizo, las dos últimas, la penúltima, fue en 1993 con el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, que fue la ANMED. Esa fue ya fue una reforma que estructuró todo un plan y programa para 20, 30 años, que terminaron en la siguiente reforma, la reforma educativa con Peña Nieto, muy polémica para los maestros, muy polémica dentro del sistema, pero que venía dando una continuidad a planes y programas. El actual gobierno en 2018 retoma otra reforma, que hoy es la nueva escuela mexicana, y que bueno, el problema no es la reforma ni la nueva escuela mexicana. El problema es que primero tenemos los libros antes que tener los planes y programas. No, pues eso está muy emocionante, muy divertido y muy arriesgado, ¿no? Sobre todo para los maestros. Un libro de texto donde se sabe cuál es el programa. Sobre todo arriesgado para la formación de la niña, del niño y del adolescente. El maestro y el servidor somos profesores de carrera. Estamos ciertos que darán su mejor esfuerzo para trabajar con las niñas y con los niños, con lo que tienen. Sí, darán el mejor esfuerzo. Pero, ¿qué necesidad se tiene de entrar en esos problemas o esas angustias pedagógicas, de meternos en esas angustias pedagógicas si lo pudimos solucionar antes? Maestra, ¿usted qué piensa? ¿Qué le pasaría al presidente por la cabeza? Porque todo consulta al presidente. Consulta para esto, para esto, pero no consultó para los libros de texto. Algo tan importante para los mexicanos. No quiere que los mexicanos seamos competitivos. Quiere de verdad, como dicen muchos, quedar de veras, adoctrinarnos, como están diciendo los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que tiene un problema muy fuerte, porque, pues como bien dice nuestra debieron consultar, se debió platicar, se debió hacer un trabajo muy amplio antes. Y estamos empezando por el texto, por el texto antes de conocimientos. Y cada uno de los cambios ha tenido un sentido. Cada uno, cada quien, cada administración le da su sentido a la educación. El micrófono de cada quien. En este momento, creo que si bien para todas las consultas hoy sí le falló en no preguntar y tratar de ocultar una información por 5 años que le resultó contraria, porque ahora todo el mundo está interesado en qué pasa, cómo están hechos, qué dicen, todos los errores. O sea, ahora, hoy sí van a consultar muy bien los libros de texto hasta los que no tienen nada que ver. Y yo lo considero bueno. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Volvemos al inicio de los libros de texto. Había la necesidad de que todo el mundo tuviera un libro, todo México tuviera acceso a un libro de texto, y hoy tenemos la necesidad de conocer y de rehacer en su caso en muchas de lo que viene en los contenidos, nuestros nuevos libros de texto. Entonces, tiene una oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien. Esperemos que no se cierre y de veras haga caso de la sociedad, de los padres de familia, de los maestros, porque si bien hay, ahorita lo comentábamos, hay un comunicado de los sindicatos, dice el comunicado, y me acabas de aclarar,
porque nos vamos por lo que el enunciado y dices, la clase de videos. Sí, pero debemos de buscar y de leer, ahora sí que las letras chiquitas porque están bien chiquitas. Entonces debemos de leer y poner atención, que dice ahí, siempre haremos los foros necesarios para dar el visto bueno, para que los maestros den su máximo esfuerzo y toda su sapiencia en la creación de los libros de texto. Con seguridad, con certeza, pero sobre todo la defensa de la escuela pública mexicana y del libro de texto. Un ratito que no es algo barato, Nos ha tocado defender los libros de texto durante muchos años y la gente puede no saber que para que los libros de texto lleguen a los estados deben ir vigilados por la guardia, por el ejército, porque en algunos estados los habitantes que tienen algún problema, lo primero que hacen es secuestrar los libros de texto, sin pensar en los niños, en que no lleguen los libros de texto a los inicios de clases. No lo sabía. Nos toca, cuando hemos tenido alguna responsabilidad, estar, ahora sí, con el Jesús en la boca, como dicen, que lleguen los libros a la sierra, que lleguen aquí en Jalisco, que lleguen los libros. No tenemos el problema hasta la escuela. Que lleguen hasta la escuela. Pueden estar los libros en los almacenes, pero nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero de los impuestos de los mexicanos hacer que estos libros lleguen. Eso no es nada fácil. Y ojalá retome de verdad con altura de miras. Con la altura de miras que piense en lo que México representa para el mundo y lo que los mexicanos necesitan en su formación. Porque no, los niños de hoy que traen el chip integrado no van a trabajar todos ya en una industria manufacturera. Se van a tener que enfrentar, como bien dices, a sociedades del conocimiento, con tecnologías super avanzadas, cambian día a día. Y como hablabas tú de un poder, hay poblaciones aquí en Jalisco en que todavía no tenemos internet. Entonces, vamos a abrir más esa brecha de educación. Y qué bueno que lo tocaste con el tema de la brecha, porque déjame comentarte que venimos de una pandemia. Sí. Venimos de 2-3 años en donde toda la labor económica, productiva, social, cultural, ya no digamos educativa, se detuvo. Eso en educación, ¿qué impacto tiene? El impacto más menos nos dice que tuviste entre 1 millón y 1,5 millones de niños y jóvenes que desertaron de la escuela, porque la pandemia nos puso en relieve las complicaciones que tuvieron tanto en la familia para contratar el Wi-Fi, para el internet, las carencias, ¿sí? En todos los sentidos, y las dificultades que tuvo el maestro para comunicarse, para dar clases, para enviar, para evaluar, para tener los grupos de chats, Los maestros que nos están viendo, que nos están escuchando, recordarán cómo batallaron, no por el arredo, por la internet, sino porque es la necesidad del padre de familia que tiene 3 hijos, en diferentes edades y diferentes grados, con un solo Wi-Fi, con una sola red que no le era suficiente. Entonces, ese rezago, pues estamos viviendo ahorita y va a ir cobrando su factura cuando pasan a la secundaria o pasaron, cuando pasan a la preparatoria o ya pasaron, cuando sean profesionistas. Entonces, es una situación que traemos, además de los rezagos tradicionales de la infraestructura, del acompañamiento pedagógico al maestro, de los temas de la reprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque no son realidad áreas de oportunidad. Son áreas de oportunidad que se están dando y que no las estamos atacando. No las estamos atacando, nos estamos distrayendo un poco más en los temas ideológicos, que en lo personal no voy a entrar en los temas ideológico-políticos o de formación política o ideológica de quienes estén haciendo los libros, más que nada porque, mira,
Yo le di varias oportunidades interesantes. Todos los libros han marcado diferentes épocas, diferentes tiempos, diferentes momentos. Hoy hablamos de inclusión, hoy hablamos de igualdad, hoy hablamos de no al racismo, hoy hablamos de conceptos que hace 10, 15, 20 años no estaban. Sin embargo, el cómo es el problema. El cómo es el problema. ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo se abordan? ¿Cómo entrar a esa discusión y ese debate desde la formación? Y te pongo otra, ahorita tú recordarás. Tenemos los libros, no tenemos los programas, pero las normales, es decir, las escuelas formadoras de docentes, no hay una reforma para esta nueva escuela o esta reforma para la formación de los docentes. O sea, tenemos un rezago en los másteres. Entonces vamos para atrás. Y mi perspectiva me dice, bueno, que necesitamos más ciencia, necesitamos más tecnología, necesitamos más experiencia, necesitamos historia, conocer la historia, pero una historia de una manera crítica. No una historia. No una historia sesgada, una historia sesgada, que si el joven sea crítico, por supuesto, que hay eventos que requieren que se retomen desde una metodología científica, razonada, pero que al mismo tiempo nos lleve a que esos errores no se vuelvan a repetir. Sí. Me recuerda algo muy importante. Aquí estamos recordando. Muy importante. Maestra, yo lo que digo es el gasto del presupuesto. Sí, déjame decirte algo, porque si no, se me va. Sí, se me va. Algo bien importante es en los libros de texto que permitía que el alumno conociera y que íbamos a que él mismo sacara sus conclusiones, que él viera hacia dónde iba ideológicamente, que conociera. Por eso hablaba sin sesgos. Pero lo más importante es buscando siempre que no hubiera odio, que no hubiera resentimientos. Yo creo que buscando eso les hacemos mucho bien a los alumnos. Y volviendo a los cambios, cuando fue la última reforma en la que estuvimos involucrados en las mesas de trabajo, mis alumnas docentes estábamos claros. Maestra, no, ustedes no tienen problema. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando, ustedes hacen su planeación, ustedes hacen su evaluación, ustedes llevan un seguimiento de sus alumnos. Que se preocupen los que no lo hacen, que se preocupen los que no van a trabajar y desconocen de los temas. Y me siento muy orgullosa porque la mayoría de mis alumnos, por no decir todos, superaron eso teniendo, es lo que te entiendo. Y teniendo esa fortaleza, todos están del otro lado y todos lograron superarse de docentes a tener trabajos administrativos superiores. Es correcto. Entonces, yo en mi compañero maestro no escondí, porque como bien dices, estamos preparados y lo hemos vivido muchas veces. Te tienes que preparar para el tiempo. El maestro se tiene que preparar y lo están pidiendo, y creo que es el primero que dice sí. ¿Por qué? Porque eso nos inculcaron en el maestro. Se llama compromiso. Exactamente. Voy a empezar a leer unos comentarios y saludos porque sí, hoy desataron los redes. Estamos muy llenos de comentarios. David Moreno nos envía saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, David. Abel Ramírez Ruela dice que saludos cordiales y pido su venia para mi doctorado. ¿Sí lo conocen? Adelante. Sí, es una persona que le gusta yo no lo conozco, tengo el que le gusta conocerlo y le gusta estudiar y luego te ponen cada reto porque lo estás escuchando y todos los temas que le gustan. Es comerciante y está muy metido en educación. Kenia Morales nos dice muy buenas tardes y saludos para todos. Gracias. Abel Ramírez Ruelas, que ya sabemos que nos dijo la maestra
muestran los libros antecedentes de él. Dice que recuerdo la patria en la portada del libro de texto del gran artista Carlos González Camarena, hermano del inventor de la pintor muralista. Enrique González Camarena. Enrique es Fue el de la Carlos González Morales. O sea que una familia muy llena de y fíjate una anécdota. Yo le pregunté a una joven de información, ¿por qué se llama tu escuela González Camarena? A lo mejor me contestó, no sé, pero no Esos detalles son los que te hacen ver hacia atrás. ¿Qué me falta? ¿Qué necesidades tenemos? Contexto, principios, quiénes son, cómo somos, cómo vivimos, de dónde venimos. Eso nos hace falta. Paulo Alejandro López González dice que saludos y felices. Gracias. Muchas gracias. Diáloga Bahía dice bienvenido maestro Flavio Bernal y la maestra Dolina, quien desde sus grandes experiencias nos dan una charla en cuanto a la exposición de los libros de texto gratuitos. Es un honor tenerlos en nuestra fundación. David Moreno, la Ley General de Educación determina que en la elaboración y edición de los libros de texto gratuito, el titular de la Secretaría de Educación debe convocar la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. ¿Quiere alguno de los dos puntos? Bueno, eso es precisamente la base del punto de los amparos por diferentes organizaciones de padres de familia, en el cual no fueron convocados, no fueron excluidos. Y se sienten ilegales precisamente por eso. Y esa es la base para que una jueza determine los amparos y todo el problema legal y sociopolítico que se ha creado a partir de la segunda semana de mayo para acá, que fue cuando se determinó el amparo. Ruelas dice que leer o consultar un libro es establecer sustancioso diálogo con personajes del pasado. Jenny Romero dice buenas tardes, interesante tema, saludos maestra Dolina. Gracias. Abel Ramírez Ruelas dice un gran ingrediente para la lectura realmente cognoscitiva es el discernimiento. Recordemos que la letra mata más su espíritu. Liliana García Ruiz, disculpen, sobre los escuchaste, no estamos con ya. Abel Ramírez Ruelas dice que Obrador quiere hacer del libro del texto la versión del Guaracha del famoso libro rojo de Mao Zedong durante su sangrienta revolución cultural. Qué triste memoria. Ignacio González dice excelentes invitados, maestra Dolina Cosío y la maestra Flavio. Gracias. David Moreno, que él opina que Andrés Manuel hizo de estos libros a su estilo, a la brava, sin respetar la ley, sin convocar, sin la debida preparación, a su capricho y así como otra de sus obras faraónicas. Abel Ramírez Ruelas dice que el acéfalo Obrador quiere ignorantes a las generaciones venideras, entre más ignorantes, más vulnerables a sus ideales y directrices proselitistas. Ignacio González dice que yo sí creo que es un distractor y mantenernos ocupados haciendo corajes en otros héroes. Abel Ramírez Ruelas dice no fuimos vencidos por las armas, nos venció nuestra ignorancia, Simón Bolívar. Abel Ramírez también nos comenta que muchos padres de familia no protestan por este atentado a las mentes jóvenes porque reciben su paupérrima limosna oficial del Banco del Malestar. Del Bienestar. Están vendiendo el futuro por un plato de insípidas lentejas con gorro. Abel Ramírez Ruelas dice que el encabezado de un periódico de circulación local nos dice que en Chihuahua, territorio libre de ¿sabe quién? Restringe la entrega de los libros. Eva Bravo, aquí en mi pueblo, a los que maizaban los prianistas eran los más pobrecitos e ignorantes. Pablo Alejandro López González dice, saltan a la maestra. Salta la maestra, excelente invitada. Salta de tu saluda. Bueno, sabemos que yo lo que
considero que también el gasto de presupuesto, ¿qué tal si se revoca, verdad? Los libros y luego ese presupuesto puede ser destinado a otras necesidades en la educación. Pero ¿cuál es la situación actual de los libros de texto? Sí, sabemos que están parados, una cosa de una orden, que a partir de cierta fecha se va a hacer una revisión, ¿verdad? Se va a convocar a la sociedad o a quienes se va a convocar para realizar esta revisión de los libros de texto. Bueno, es un asunto jurídico. Hay una suspensión ya, lo que está asegurado ya, una suspensión ya definitiva de la distribución de los libros hasta que no se resuelva el amparo. Más allá de la revisión que estamos haciendo quienes estamos interesados en el tema, no solamente profesores, sino tú has visto ahorita en tus redes comerciantes, jóvenes, de padres de familia, porque finalmente están viendo su interés en la educación de su hijo, de su hija o de su familiar. Primero tiene que resolverse el tema del amparo y tendría que convocar nuevamente a partir de la Secretaría a todos los actores involucrados por ley para la consulta y la elaboración de los planes y programas, del pilotaje de esos planes y programas y después la puesta en marcha, que sería más o menos la ruta que se debió de seguir, que hasta ahorita la ruta estaba hasta el primer grado, se iba a implementar, pero bueno, se aventaron los 6 grados y todo secundaria. Entendería yo que a la Secretaría se le acabó el tiempo, se le fueron los tiempos y es lo que nos viene ahorita. Agotar la instancia jurídica, más allá de que se hagan foros, más allá de que se exhiban los libros y los revises de uno por uno, existe un precepto por ley que es lo que la sociedad está pidiendo que se cumpla. Y dentro de ese precepto de la ley, obviamente, que se ponen en cuenta los diferentes puntos de vista y visiones de la sociedad para quitarle el sesgo de si los haces comunistas, si los haces capitalistas, si los haces tercermundistas. No necesitamos eso, hay que tener calma en eso. Calma, por favor. Ni cortar las hojas. Calma, exactamente, calma. Lo que necesitamos es una formación de un ciudadano crítico, es la formación de un ciudadano que será el que lleve las riendas del país en las próximas generaciones, 10, 20, 30 años, lo que nos estamos jugando. Un ciudadano global, más allá de su ideología. Queremos un ciudadano crítico que entienda que hay corrientes de pensamiento filosóficas y que las conozca, que las discuta y la que le convenga, pues que se adapte a ella, ¿sí? Pero hay un mundo, afuera hay un mundo, nos interpela un mundo, ¿sí? Afuera nos interpela un mundo, y entonces en ese sentido, pues que se cumplan, o sea, hay un amparo, que se resuelva el amparo, que se resuelvan todas estas situaciones jurídicas. Sería más importante, es una cuestión muy personal, que hubiéramos hecho mejor un programa, un plan y un programa emergente para batir todo ese rezago educativo que nos dejó la pandemia, post-pandemia. Se hubiera sido más loable haber rescatado en un programa emergente educativo a todo ello y dentro de esto pues plantear una reforma educativa de gran calado, pero que tenga que ver con las inequidades, la pertinencia de los contenidos, que no ensanche la brecha que se tiene, porque es muy diferente la zona metropolitana a lo que es todo a lo que está fuera de la zona metropolitana, en la sierra, en la costa, en el norte, y que finalmente todos estos elementos geográficos están unidos por una política pública que se llama libro de texto y que están unidos a un sentimiento que se llama México, pero que al mismo tiempo están unidos por la formación de un ciudadano que tenga, sí, su granito de arena en su comunidad, en su entorno, en su familia, pero también en su municipio, en su estado, en su país y en el mundo. Sí. Fíjate, Perdón. Rocío, que no es la primera vez que
circunstancias como un libro de texto y que se echa para atrás. Sí. O sea, no estamos hablando de que hoy, ¿qué puede pasar? No le pasa. Cuando así se ha determinado después de estudiar y después de hacer todo el camino que se debe recorrer. Pero no sería un retraso si se da para atrás. O sea, no se puede enmendar o mediar según su punto de vista, porque los libros de texto ya están ahí preparados, ya están para repartirse. Porque si les damos para atrás, tal vez algunos libros, algunos temas, hay que volver a imprimir. Estás hablando como economista. Así es. Creo que estás hablando como economista y no pensando en que nos estamos jugando una generación. Sí, no estoy No estás pensando. Pero aquí tenemos que ver personas. Eso es lo que hace de la carrera del maestro algo tan diferente y algo tan importante. No trabajamos con tuercas, no trabajamos con tornillos. Es con seres humanos y en nosotros está hacer buenos seres humanos. Entonces, ¿tú consideras que, como economista, entonces consideras que hay que darle para atrás si hay algo mal hecho? A ver, economista, ¿te hablo de costo-beneficio? No, pues el costo-beneficio es socialmente. Tenemos que estudiar, tenemos que hacer Recapitular. Entonces, titular donde estemos mal. Entonces sí se ha hecho, sí se ha dado reversa en la condición. Mira, al maestro dale programas y sin el libro de texto va a desarrollarlo. Está capacitado, tiene los elementos técnico-pedagógicos para desarrollar un plan y programa sin un libro de texto. Tiene el plan anterior, está el plan anterior, que puede darte continuidad en tanto se desmaraña esta situación sociopolítica, jurídica e ideológica en la que estamos inmersos con el libro de texto y la nueva escuela mexicana. Pero te comento un antecedente de lo que hemos platicado. 1993, el libro de historia con Carlos Salinas de Gortari. Solamente un tema, historia. El libro de historia, Okay. no el tema. El libro de historia se echó para atrás y en un mes se volvieron a imprimir. ¿Por qué? Porque el libro de historia con Carlos Salinas de Gortari, quienes tenemos memoria, estábamos en el servicio, intentó establecer ahí elementos propios de política del neoliberalismo y todo el periodo de Salinas, meterlo al libro de texto. O sea, no es nuevo lo que está pasando. La tentación de hoy del libro de texto de ponerle ciertos elementos ideológicos del gobierno, ciertos elementos políticos o de personajes, ya la tuvimos en el 93 con Carlos Salinas en el libro de historia que causó polémica. Y si no, revísenlo porque el libro, entre otros autores que yo recuerde, fue hecho, entre otros, que yo recuerde, por Héctor Aguilar Camil, que fue el encargado de hacer ese libro, y se echó para atrás. Y hubo una revisión de ese libro, participó el sindicato en ese entonces, recuerdo que participamos desde el sindicato, pero participó la sociedad, participaron los grupos organizados. Y cuando hablo de grupos organizados, hablo de padres de familia, asociaciones civiles interesadas en la educación. ¿Por qué no? O sea, no nos satanice que los empresarios a través de las diferentes cámaras opinen. El asunto es llegar a un consenso. Y el libro se reeditó. Quienes tenemos la fortuna de tener el libro, el primero que fue editado y el segundo, bueno, pues es algo histórico que quienes nos gusta tener ahí libros en la biblioteca, pues sabes, dices tú, mira, este libro tenía este error y se tuvo que este sesgo y se tuvo que echar para atrás. Entonces, yo no te digo que se eche para atrás todo lo que está planteándose con el tema de los libros actuales, pero sí te puedo decir que cuando la sociedad se organiza, cuando la sociedad cobra conciencia, cuando los grupos interesados en la educación, porque finalmente es la educación de las niñas, de los niños y de los jóvenes, en todos los sentidos, logran establecer un hilo conductor, pues ya hay antecedentes. Y que no es deseable, no lo deseamos,
lo que queremos que el gobierno vea con la claridad de que estamos, como dijo Dolina, trabajando con mentes, con seres vivos, no con tuercas, no con números, no con estadísticas, sino con quienes van a manejar números, tuercas, computadores. Eso es lo que queremos, que sean alumnos capaces de vivir en un mundo global. Si no lo hacemos y si no ponemos atención, corremos el riesgo de tener una generación. Perdimos otra generación. Tenemos saluditos desde Juan Guadalupe Aceves, saludos desde Tototlán. Por fin alguien que habla del conocimiento del tema. Saludos a todos, en especial a la maestra Yolanda. María Carmen nos dice que tenemos problemas con el audio, muchas gracias, lo vamos a revisar. A ver, Ramírez Ruelas, no se puede dejar la educación en toda una generación de mexicanos al capricho y ocurrencias de un burócrata gris y semi-alfabeto. Saludos desde Guadalajara, nos dice Agustín Contreras. Agustín Contreras dice, recuerda con aprecio al exgobernador don Guillermo. A ver, Ramírez Ruelas, existe información que para la redacción de los libros se contrataron asesores y redactores provenientes del régimen chavista venezolano. Por eso la información está reservada durante 5 años. No sabemos quiénes verdaderamente participaron en su elaboración. Ni qué utilizaron, qué herramientas utilizaron. Así es. La producción. Ese es el problema. Sí. Lástima que no se estén elaborando o no se estén desarrollando los temas de los libros con verdaderos especialistas. Es una verdadera vergüenza lo que está presentando el gobierno federal. Agustín Contreras nos vuelve a decir que dónde quedan los valores. Pues ya los de civismo y ética hace mucho que ya no están en el contenido o de los libros de texto. En cada maestro está imprimir su sello y su sello. Siempre así. Pablo Alejandro González, Salta, cambia por saludos. Ya ves, no quiero que salga sí. Mario dice a transformar el país, saludos. A ver, Ramírez Ruelas, denunciemos, protestemos, y un silencio sinónimo de sumisión. Kenia Morales, excelente invitados, muy buen programa, mi nieto está muy atendido a la ponencia. Pues muy bien. Claro, que los jóvenes se pongan las pilas porque están unidos. Ángela Orozco, bonita noche, saludos, grandes personalidades, gran programa, muchas gracias. A ver, Ramírez Ruelas, el ideal obradorista es que nuestros hijos, sus vacaciones, vacaciones sean en el futuro cortando caña en Pilar del Río Cuba. Ok, dice Mar Palacios dice, nadie ni el gobierno deben vulnerar el sistema educativo nacional, porque es una herramienta fundamental de justicia social sin imponer ideología o caprichos como lo que está haciendo actualmente el presidente, o qué tipo de valores vamos a inculcar a nuestros niños y niñas. Ya saben que el tiempo en TV por internet se nos agota muy rápido. Faltan muchos temas que hablar, mucho. Gracias porque son muy expertos. Casi para terminar, los 3 minutos para concluir cada uno. ¿Qué falta por decir de los libros de texto? ¿Qué podemos decirle a la sociedad desde su punto de vista? Maestro. A la sociedad primero, confía en sus maestros. No los defraudarán sus maestros con o sin planes y programas. El magisterio como tal tiene un compromiso muy puntual con la niñez y con la juventud de México, más allá de ideologías de gobiernos, más allá, el maestro siempre ha estado en la educación pública al frente y sabrá hacer y corresponder con libro, sin libro, con programa o sin programa, porque ya lo ha hecho.
a la sociedad que confíe en que tenemos una oportunidad de generar nuevas condiciones para formular proyectos, planes y programas para así pensar en el futuro. Yo no digo que esté mal lo que está ahorita, es perfectible, tiene errores, es perfectible. Y uno de los primeros errores es no haber consultado. Si no, la sociedad no se estuviera volcando como se está volcando ahorita, a favor o en contra. Y tercero, no caigamos en la polarización. No caigamos en una polarización de que tú eres el bueno y yo soy el malo, que yo soy el que tiene la razón y tú eres el que no la tienes. Así ya nos han querido llevar durante mucho tiempo a polarizarnos, a compararnos entre altos y bajos, entre fifís y pobres, entre ricos y pobres, entre una serie de adjetivos que nos han dañado. Y hoy la educación no puede estar dentro de esa categoría de polarización, porque la educación tiene que ser un factor que una a los mexicanos, que nos una a los mexicanos y que nos ayude como país a salir adelante. El futuro de este país está en la educación y el futuro de este país está en fortalecer el trabajo educativo de los maestros, superar esa brecha que tenemos educativa en todos los sentidos y al mismo tiempo ver hacia adelante que estamos, insisto, soy un ciudadano global y que creo que México está inserto en una política global frente al mundo, no frente a México solo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Yo que les puedo decir, ¿no? Tenemos la oportunidad de opinar. Opinemos, pero siempre para mejorar. Pensemos que cada, decía por ahí, Estefan, bueno, soy. Los libros son pequeños pedazos de infinito. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y en este momento, repito, cuando se pretendía que no se conociera, tenemos la oportunidad de conocer, de pedir, de exigir que estos libros de texto lleguen a nuestros alumnos, a nuestros nietos, quienes tengan hijos, todo depende, con la certeza de que van a ser ciudadanos del mundo, van a prepararnos para un mundo global, van a tener las herramientas suficientes para salir adelante, van a poder, hablo de Jalisco, los niños de la zona metropolitana, en cada uno y resto del estado, en cada uno de sus diferentes contextos, van a poder tener una educación, cuando menos pareja en cuanto a los libros de texto se refiere. Esa herramienta busquemos para que se perfeccione. No nos peleemos, mejor busquemos la oportunidad y hagamos lo que en nosotros está. Si hay que exigir, exijamos, pero no nada más por exigir, propongamos. No nos peleemos, propongamos. Son positivos. Eso es positivo. Aquí nos estamos poniendo la generación y más que nada, el lema de mi agrupación es México ante todo, y creo que aquí cabe. México ante todo, pensemos en México, no pensemos en cada uno de nosotros. Tenemos comentarios sobre Ramírez Escuelas, un delincuente ideológico como Fidel Alejandro Castro Ruiz o Ernesto Guevara de la Serna, ¿verdad? Los libros obradoristas los canoniza y los eleva a la categoría de ejemplos a seguir. Ray Joaquín Rodríguez, saludos al panel, excelentes invitados. Abel Ramírez Rolas dice que me mandan saludos, que Mary Jane le manda saludos. Karen, Regina, Laura Prado Peinado dice, ¿existe incertidumbre de Ganaquillo? Laura, ¿qué es maestra rural. Ella sabe lo que es batallar con los problemas que en este momento tenemos. Así es. Fuerte. Laura Prado Peinado dice, existe incertidumbre con el programa de la nueva escuela mexicana, muchas dudas, pero también hay algo fundamental en el desarrollo educativo del educando y que la gran parte de la familia a la que me refiero
a los valores que surgen en el seno familiar. Ocupamos desde nuestra trinchera contribuir a la tan formación. Saludos, maestro. Doctora Margarita Rocha Gómez dice que excelentes invitados y ella misma dice que son grandes conocedores del tema y con una excelente trayectoria profesional. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Se ven que tienen trabajo? Son los años. Sí, muchas tablitas. Ay, pues a mí solamente le quiero decir a los dos que muchas gracias por aceptar venir aquí a platicar con nosotros. Era un tema que la Fundación Diálogo Bahía quería platicar. Expertos, muchas gracias. Y pues al parecer, pan y diversión solamente tiene este país. Me da mucho gusto que los mexicanos estemos despiertos y que tomemos la batuta en estos temas, opinemos, critiquemos, seamos propositivos y los temas unidad entre nosotros. y pues veamos qué va a suceder con este tema. Hay que estar atentos. No me queda más que decirles muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.